Muy bien, bienvenidos una vez más a esta entrevista. Vamos a conversar con una personalidad del periodismo mundial muy conocido, periodista uruguayo, pero que ya radica muchísimos años en los Estados Unidos. Estamos hablando de Jorge Gestoso. Él trabajó muchos años en la CNN, trabajó en la NBC, en otros medios internacionales. Ahora está trabajando también en Telesur y entiendo que mantienes tu productora y tu productora de televisión de noticias que difundes a nivel internacional, sobre todo en habla hispana. Gracias por aceptar este diálogo, Jorge, en tiempos en que la comunicación sin duda está cambiando y va a cambiar. Es un placer y realmente un honor poder conversar contigo entonces, Marco Antonio. Muchas gracias. Quisiera que nos comentes primero cuál es tu punto de vista sobre la cobertura mediática en general que los medios de comunicación tradicional, sobre todo los grandes medios, hablamos de radio, prensa, televisión, están brindando al mundo de esta pandemia de la COVID-19. Bueno, en realidad ha sido lenta la respuesta en sacar a la superficie el fondo de la cosa. Y el fondo de la cosa es que quedó al desnudo que ante esta situación que es una crisis prácticamente inédita, las diferencias, las desigualdades, las injusticias entre los sectores más vulnerables, que son los más golpeados, ha quedado absolutamente claro. Es decir, acá estamos hablando de que ya pasamos los 103.000 muertos y el 1.700.000 contagiados, los que están muriendo prácticamente al doble de nivel que el resto de la población son los afroamericanos, seguidos por los hispanos y también los nativos indígenas, mientras que los asiáticos y, por ejemplo, los blancos lo hacen a mucho menor ritmo. ¿Por qué? Porque, en definitiva, estos tres grupos, que son los más vulnerables, están en la primera fila, es decir, son la gente que hoy por hoy, irónicamente, le llaman trabajadores esenciales. Y Marco Antonio, esos mismos trabajadores que hoy le llaman trabajadores esenciales, hace 3 meses antes que empezara esto, eran los deportables de Donald Trump, los que arrancan las lechugas en California, los que cuidan a los niños, los que construyen las casas, los que cocinan en los restaurantes, esos que tiene un desprecio desde el primer día Donald Trump, como los deportables, nuestra gente de América Latina, hoy se dan cuenta que sin ellos no pueden vivir este país y sin embargo no pueden permitirse el lujo de quedarse en su casa en cuarentena porque tienen que estar en la primera fila haciendo andar el país. Entonces, esos mismos no tienen seguro médico. Y otra cosa que queda absolutamente clara es que a este nivel de desempleo, justamente ayer jueves hubo el último reporte del Departamento de Trabajo de la semana anterior, ya suman oficialmente 41 millones de desempleados. Eso quiere decir que uno de cada cuatro estadounidenses está sin trabajo y al perder el trabajo, Marco Antonio, pierden el seguro médico porque es un sistema privado. Entonces, se quedan sin dinero, se quedan sin seguro médico y se quedan absolutamente a la deriva, mientras que hay un grupo de gente que es, digamos, las clases más acomodadas, que están navegando de una manera mucho más fluida en el medio de esta tragedia. Eso ha quedado al desnudo. Entonces, estamos hablando de los más vulnerables que no tienen en este momento ningún tipo de cobertura. Pero para entender lo que está pasando allá y que tú vives en Estados Unidos, ¿cómo entender entonces cómo está llevando la crisis el presidente Trump, que en este momento acaba de anunciar su separación de la OMS y prácticamente una guerra directa en contra de China, a quien le acusa de ser la causante del origen mismo de la pandemia? Es decir, ¿por qué la política está en primera línea antes que lo que puede ser la cobertura, el trabajo para favorecer a los que tú estás mencionando? Yo te diría que también lo que queda al desnudo que hay dos clases de presidentes en nuestro continente. Los presidentes que gobiernan para el capital y los presidentes que gobiernan para la gente. Entonces se repite que lo que vemos en Donald Trump, que ahora vamos a hablar un poquito más, se repite en nuestro continente en la gente que no tiene absolutamente ningún escrúpulo ni ninguna sensibilidad especial
para gobernar para la gente. Entre ellos, Lenín Moreno, entre ellos, el llamado el Trump de los trópicos, nada menos que Bolsonaro. Jair Bolsonaro, la gente en el Perú, Piñera, la gente como Nayib Bukele en El Salvador. Esa gente, todos han tenido el mismo libreto y ustedes han padecido en carne propia en Ecuador por al principio ser de todo el continente e incluso a nivel mundial, depende cómo lo contestáramos, en ser los más contagiados por la pandemia. Y eso tiene todo que ver con la primera reacción de estos presidentes que podría llamarle mercenarios del capital, que han tratado de disimular, han tratado, como en el fútbol, de tirar al outball la pelota porque ligan su éxito como presidente con la marcha de la economía. Entonces están dispuestos a que para salvar la cara de que la economía o se recupera o va bien o lo que sea el libreto, están dispuestos a dejar que, como en Ecuador, la gente terminara muerta, tirada en las calles, y sin embargo los muertos eran 4 gatos locos, cuando las cifras eran alarmantes, alarmantes a esta altura que la pandemia esta que Trump durante por lo menos el mes de febrero trató de ocultar, trató de disimular, trató de sacarle la importancia, la urgencia que tenía, se transforma también en lo que está pasando ahora en América Latina. El centro de la pandemia, que acá se está acercando el verano, está pasando a ser el epicentro en América Latina, porque estos presidentes que están al servicio del capital y no al servicio de la salud pública de los pueblos, están enterrando a su gente, están matando a gente con la decisión de no ocuparse del pueblo para salvar su reputación y su prestigio. Bueno, sin duda tú sigues el día a día de lo que está sucediendo en América Latina, pero Ecuador son casos muy particulares. Tú mencionaste de manera breve y muy general. Sin embargo, hay que mencionar sin duda que Guayaquil, por ejemplo, fue la ciudad que más sufrió la pandemia, en donde hubo miles de muertos que todavía no han sido reconocidos por el gobierno como tal, es decir, relacionados con la COVID-19. Eh, además, en donde el gobierno ha impuesto medidas radicales en lugar de favorecer a las clases más necesitadas, es decir, más impuestos, es decir, la gasolina, medidas que el Fondo Monetario Internacional acordó con el gobierno ecuatoriano poquito antes de que se desate esta crisis de salud. Y ese mismo gobierno de Lenín Moreno, te digo, al tratar de ocultar justamente esto, que falseaba las cifras, que realmente sentía un desprecio que no tiene nombre, no tiene palabras por lo que es la vida humana, vuelvo y te repito, si tú lo pones en perspectiva, porque lo tenemos en los Bolsonaros que andan sueltos por nuestra región, están al servicio del capital que maneja a través de instituciones como el FMI, como el Banco Mundial, que es decir, la vieja historia, aquí ha pasado una cosa muy clara. Durante una década hubo un avance significativo en lo que tiene que ver con la calidad de nuestras clases sociales. En el caso del Ecuador se sacó millones de gente de la pobreza en los años de la Revolución Ciudadana del presidente Correa. Y todo, todo, absolutamente todo lo que se ganó en Ecuador, se ganó en Venezuela, se ganó en Bolivia, en donde Evo hizo realmente una reducción de 1/3 de la pobreza. Esta gente que gobierna para el capital y no gobierna para su pueblo, lo está borrando de un plumazo a toda velocidad. Es que, ¿qué querés más, Marco Antonio, de ejemplo de lo que quieren borrar? Que Lenín Moreno está sacando ese hermosísimo edificio de lo que ha sido UNASUR, la sede, es decir, la integración para ayudarse los pueblos en cuidarse de salud, en cuidarse de funcionar como una unidad, lo está desmantelando porque lo que le interesa es que no nos juntemos, que no actuemos como un grupo, que no nos ayudemos y funcionemos como realmente otros grupos como en el mundo tenés que hacerlo hoy, porque en realidad están manejando otros criterios. Lo único que les salva es ser un agente de estos
grandes instituciones, y por supuesto esas grandes instituciones se manejan desde lugares donde yo tiendo a habitar, por acá mismo, y esto no tiene contrafuerte, es decir, la regresión que estamos viendo. Acordate que lo vimos en los años del presidente Correa, en donde se construyeron centenares de hospitales y clínicas y se construyeron, vamos a poner las cosas por su nombre, y lo decían ustedes muy bien y realmente me saco el sombrero. Cuando de repente en un pueblo o en una ciudad es necesario un hospital, de repente sucede que estos capitales no les interesa porque calcularon que no es rentable poner un hospital en la ciudad, no sé, de Macas, pero sí es necesario. Y ese gobierno que tuvo el Ecuador a través de Correa y que lo tuvo a través de Bolivia con Evo y en la Argentina con Cristina y en Uruguay con el Pepe Mujica, invirtieron en la gente, invirtieron en la salud del pueblo porque tenían una necesidad latente que el capital no lo registra. Bueno, todo eso lo están borrando de un plumazo de una manera indignante, y esto significan los muertos de ustedes en Guayaquil, los cuerpos tirados en la calle, en las morgues abarrotadas y la manipulación mediática, que tú sabes más que nadie, que en definitiva los medios en Ecuador y la gran mayoría de América Latina están al servicio, son privados y están al servicio de los intereses de los capitales privados. Entonces, el relato es a favor o ocultando lo que no le interesa a las grandes corporaciones y dejan absolutamente en la ignorancia informar para justamente la opinión pública. Todo eso lo están padeciendo ustedes, lo estamos padeciendo acá, indirecta o indirectamente de otra manera, pero es el mismo perro con diferente collar. Lo están viviendo los brasileños, los bolivianos, los peruanos, los chilenos, los uruguayos, que están desmontando todo lo que se hizo, todo lo que se avanzó en nuestra región, en el cuidado de salud y el avance de la riqueza, es decir, de poder salir de la pobreza extrema o de la pobreza. Esta gente al servicio del capital, como Lenín Moreno, lo está borrando de un plumazo, pero sin pausa y sin ningún tipo de anestesia. Ahora, esta situación que estamos viviendo en el mundo y particularmente en América Latina, políticamente podría servir para, por ejemplo, que la gente se dé cuenta lo que tuvo antes, cómo vivía mejor y lo que ha perdido ahora, cómo está sufriendo, padeciendo miles de personas en el desempleo, gente con hambre, la pandemia que ha sido muy dura en el Ecuador. Es decir, políticamente, cómo se podría reconfigurar el esquema en América Latina, que por ahora sigue siendo manejado por la derecha de América Latina. El desafío está que esta gente que está al servicio del capital, manipula el control de los medios, es decir, cuando el otro día en el Ecuador desarman los medios públicos, es decir, lo que se quiere no es para ahorrar porque necesitan cortar a diestra y siniestra, por siempre cortan los programas sociales, lógicamente los impuestos a los pobres, a los ricos no los van a aumentar. Pero cuando tratan de desmantelar eso, lo que están tratando de desmantelar es la posibilidad que la opinión pública, el pueblo, la mayoría, pueda escuchar la otra campana. Entonces, digamos, el gran desafío es cuando lleguen ustedes con las elecciones de febrero del año que viene, la gente pueda escuchar también con la misma intensidad, con la misma fuerza, al mismo nivel, el mensaje que cómo le han destruido la vida, cómo le han de alguna forma hecho caer en el pozo otra vez de la pobreza y de la poca esperanza, pero que eso no está reflejado en los medios, porque los medios están directamente al servicio de lo que le interesa. Y yo hago un pequeño desvío. Acordate cómo es que se llega a esto de poner preso a Jorge Glass y cómo sacar de circulación a Correa. Sacan de la galera un referéndum de 7 preguntas e incluso la gente de Alianza País, que hasta le roban el nombre de Alianza País, confirma que no puede poner publicidad en los medios privados
Ujú. para vender el otro mensaje. Entonces la gente escucha de manera intensa durante muchos días Los cuarenta y que hay cinco que días que votar acá dura 7 la veces campaña. 7. Ujú. Exacto, hay que votar 7 veces 7 porque y te venden todo el rollo, y entre ese rollo hay que absolutamente hacer desaparecer de la escena política a Correa. Entonces, la gente no tiene la posibilidad de la contracara. Si tuviera la posibilidad, estate bien seguro que lo que ha pasado en América Latina con esta década que le han hecho un retroceso, lo dice CELAC, es decir, la Comisión Económica para América Latina de Naciones Unidas, que ha habido un retroceso con otra vez millones de pobres por este sistema del neoliberalismo. La gente tiene ese problema y nuestros pueblos, con sistemas de educación que queda pendiente, no necesariamente activamente sale a cuestionar que otra vez los han embobinado, que otra vez los han engañado. Entonces, en realidad, la posibilidad es activamente la gente exigir que se pueda escuchar la otra campana, la gente salir a la calle. Mira, tuve la oportunidad de hablar con Juan Carlos Monedero. Él es el Español. español que Ujú. fue, de alguna forma, el cofundador del partido Podemos. Él me decía, ¿sabes cuál es la diferencia entre un pobre y un rico en América Latina? Que el pobre en América Latina vota una vez cada 4 años o cada 5 años. El rico vota todos los días, porque el rico levanta el teléfono y extorsiona a los gobernantes que él puso en el poder para que gobiernen a su favor. Entonces, como la única presión que tiene el gobernante que está al servicio del capital es la llamada telefónica justamente del rico, el pobre queda completamente marginado y la única solución es que el pobre salga a la calle a hacerse oír, que se escuche otra vez entonces la otra campana. Pero esto está tan flechado, las diferencias, acordate que somos la región del mundo con la mayor disparidad, entonces es muy difícil a los que están abajo y que los van hundiendo cada vez más, a directamente a tratar de que se pueda levantar. Pero escúchame, que la mejor receta que ha tenido América Latina para volver a un gobierno para que se mejore la calidad de vida como tuvo el Ecuador con Correa es dejarlos hacer lo que han hecho, un destrozo. Definitivamente han sepultado las posibilidades de vida, de una mejor calidad de vida, como decía, acordate, lo que decía la teoría de Alianza País, ¿no? Es decir, una vida mejor. Ese es el tema, pero yo creo que hay muchísima esperanza, que con el destrozo que han hecho, tienen que volver programas que se gobiernen para la gente y no necesariamente para el capital. Jorge, es importante también conocer lo que habíamos hablado a un inicio respecto al rol de los medios de comunicación en esta crisis, en esta pandemia de la COVID-19. Cuando volvamos a la realidad o a la nueva realidad, se habla mucho de la normalidad o de la realidad, no sé qué va a pasar realmente más adelante. Varios países viven una catástrofe social inclusive, entre ellos Ecuador sin duda. Pero ¿qué va a pasar con los grandes medios de comunicación? ¿Qué va a pasar con la radio, la prensa, la televisión? Porque se imponen ahora los medios digitales, por ejemplo, este tipo de entrevistas, mucho más rápido, más sencillo, más económico. ¿Qué pasará con los grandes medios? Tú, con la experiencia que tienes de haber trabajado en grandes corporaciones, ¿cómo ves el futuro de los medios? Bueno, si me limito a Estados Unidos, es decir, lo que le llaman los medios hegemónicos, van a seguir. ¿Por qué? Porque son un brazo de las grandes corporaciones. Estamos hablando de que, para que tengas una idea, aquí hay 6 grandes medios de comunicación que controlan el 94% de la agenda informativa de Estados Unidos y son, de alguna forma, empresas o subsidiarias de grandes medios como Disney, como Infinity, como ese tipo de nivel en donde es un brazo más de esas grandes corporaciones. Ellos, como controlan lo que es las mentes, ¿te acordás que Malcolm X decía, los medios es el arma más poderosa del planeta porque es capaz de mostrar
es capaz de lograr poner al culpable, es capaz de hacer al culpable inocente y al inocente culpable, y eso es poder porque controla la mente de las masas. Bueno, estos medios, de estos 6 medios hegemónicos, controlan las mentes de las masas, y eso va a seguir. Ahora, va a seguir con reformas, es muy posible. Es decir, ya salió justamente el propietario de Facebook, Mark Zuckerberg, a decir que él anticipa que cuando volvamos a esto que le estamos llamando la nueva normalidad, el 50% de los trabajos van a seguir siendo desde casa. Es decir, allí hay un cambio significativo en el empleo. Va a quedar mucha gente por el camino. Y eso va a ser permanente. Exacto, eso va a ser permanente, porque en definitiva se está probando que trabajando desde casa es mucho más barato y es, de acuerdo a sus criterios, casi tan eficiente. Y Entonces, rinde mucho más porque uno trabaja mucho más desde la casa, aunque correcto, parezca que no lo es así. exacto. Y de alguna forma se evitan una cantidad de responsabilidades, es decir, se evitan los gastos de oficinas, se evitan los gastos de lo que tiene que ver con toda una estructura para hacerte llegar a una oficina. Es decir, todo Ujú. eso no te van a aumentar el sueldo, sino es posible que hasta te lo corten más, porque dice que ahora no necesitas comer en la oficina o vestirte con ropa formal para ir a la oficina, etcétera, etcétera. Por ese lado, sí, pero ya te digo, en lo que tiene que ver con los grandes medios hegemónicos, en definitiva van a seguir, pero van a quedar por el camino, va a haber un barrido tremendo en todo lo que sea mediano y pequeño. Allí en donde estaban tecleando ya, estaban haciendo agua porque apenas cubrían los gastos, ahora en definitiva van a quedar completamente fuera de mercado, como le van a pasar a cantidad de empresas y pequeños comercios. Eso es realmente lo alarmante de todo esto, es decir, lo que va a ser la pobreza a nivel mundial. Ujú. Es una cosa que aterroriza, yo creo que a mucha gente. Acá en Ecuador, por ejemplo, los grandes medios, tú conoces de Ecuador, has viajado varias veces, tuviste algunos espacios inclusive mediáticos, pero acá en Ecuador, por ejemplo, en el Universo, Diario La Hora, otros grandes medios de comunicación han despedido periodistas, muchísimos periodistas han perdido sus empleos, algunos medios han anunciado la posibilidad de cerrar inclusive. Entonces, esto también refleja el momento complejo a nivel económico que están viviendo estos medios de comunicación, que, bueno, que han estado muchos de ellos aliados al gobierno, que han recibido publicidad, que se han sostenido durante estos años, pero que ante esta primera dificultad, ellos hacen lo que entiendo pretendían hacer en otras circunstancias y ahora se aprovechan de esto. Exacto, les viene como anillo al dedo, es la justificación. Yo no te censuro, yo no desaparezco de circulación porque en realidad esto me ha llovido, pero no puedo seguir. Y entonces lo que queda es justamente los más fuertes, ¿eh? O sea, es la selva en donde sobrevive el más fuerte. Y el más fuerte es el que es el megáfono, es el amplificador, es el parlante de lo que le interesa al capital, a las grandes empresas, a lo que tiene que ver las finanzas de Guayaquil, el empresariado de los Guayaquil, la gente justamente que vive en San Borondón, esos van a seguir representando las voces que van a sobrevivir y las voces menores van a quedar acalladas. Entonces, eso también es una enorme amenaza a la democracia. ¿Cómo reinventarse entonces? ¿Cómo buscar hacer cosas diferentes para sobrevivir? ¿O tenemos que olvidarnos del periodismo como forma de vida que tú sabes no es rentable de ninguna manera? Uno vive con lo justo, pero tiene otras situaciones muy agradables, por supuesto, pero ¿cómo reinventarse para sobrevivir? ¿O nos vamos a condenar a que los grandes medios, a que las grandes corporaciones sigan manejando los destinos de las sociedades sin ningún tipo de esperanza? Yo soy optimista. Decía alguien que el optimista es el que se viene cayendo como una manzana podrida del Empire State y cuando va por el piso 55 dice,
por ahora vamos bien. Yo soy optimista y yo creo que, por ejemplo, también están cambiando el mundo las redes sociales. Es decir, antes era muchísimo más fácil a estos señores feudales que manejan Coavisa, Teleamazonas, etcétera, etcétera, poner, viste, cubrir el sol con la mano. Ahora ya la cosa no es tan fácil. Entonces, las redes sociales, de alguna forma, a pesar de las imperfecciones, ¿no?, han permitido que se escuchen más voces, han permitido en que se cuestionen a estos señores feudales y sus mensajes, y han permitido que sean colectivos, una alternativa dentro del Ecuador que te permite ver a Javier Lasso haciendo entrevistas posiblemente a mucha gente incómoda para los señores feudales y para los señores de Guayaquil, pero que permite entonces que no nos moramos, que no nos arrinconen, que no nos tiren para el costado y que demuestre que hay gente que está pensando y viviendo de manera diferente. Entonces, soy optimista y yo pienso que ahí hay todo un terreno que vamos a ir desarrollando. ¿Tú crees que con este tema, con esta guerra que también declaró Trump a las redes sociales y en particular a Twitter, con las amenazas que, bueno, ya estamos acostumbrados a muchas de sus amenazas, que pocas de esas se concretan en realidad, pero el futuro de las redes sociales brindará o democratizará la comunicación o simplemente particularizar a un determinado grupo? Bueno, nosotros estamos acá y lo tenemos a Trump desde la mañana a la noche y ya llevamos 3 años y medio todos los días. Así que es un hombre cantinflesco en el sentido de que dice una cosa y después pone marcha atrás, amenaza con una cosa y después pone marcha atrás. Tú sos el bueno de la película y después pasas a ser el malo y el villano y volvés a ser el bueno según cómo vaya viendo y cómo vaya a sumar ese nombre que lo caracterizan de temperamental. En realidad, esto de los medios de comunicación, esto de las redes sociales que ayer justamente firma un decreto ejecutivo, para que alguien que nos escuche y no está familiarizado, un decreto ejecutivo es algo que rige mientras está en la presidencia. Es decir, si en noviembre pierde la elección y en enero asume Joe Biden, todo lo ejecutivo que haya hecho por el decreto murió. Pero encima tiene que pasar por los filtros de lo que es la institucionalidad del Congreso, la Constitución. Entonces ayer está el decreto ejecutivo en donde él de alguna forma pretende que se controle la posibilidad de que los medios puedan filtrar o hacer lo que en inglés le llaman un fact check, que puedan revisar, chequear, por decirlo en un español medio anglicano, lo que dice. Entonces, todo eso, el decreto ejecutivo es porque en los días antes, Twitter le sale con 2 fact checks a decir que lo que dijo respecto a un tema que era que los votos por correo, votar por correo era un fraude, le sale con una etiqueta, como en el fútbol. Le ponen una tarjeta amarilla y dice, atención, atención, lo que usted está diciendo no es comprobable. Al día siguiente, entonces, ¿por qué él castiga? Según lo que, si tú le dices algo que no le conviene, entonces pasás a ser en la lista negra. Entonces le saca esto. Y hoy, Twitter no se achica, sino más bien contraataca, porque esta mañana sale a decir que los manifestantes en Minneapolis, justamente donde mataron a Floyd, justamente por un policía blanco, que hoy a esta hora está preso, acusado de asesinato, esos manifestantes eran matones y por lo tanto a los matones había que responderle con disparos. Y allí es donde sale otro cartón amarillo, otra tarjeta amarilla que le saca a Twitter y dice, ups, señor, usted está instigando a la violencia.
No vamos a censurarle, no vamos a eliminarle su tweet, pero sí vamos a advertir que esto, a quien lo lea, se está violando las normas, las reglas de que usted está incitando a la violencia. Es decir, que él puede intentar por decreto ejecutivo hacer esto, porque ya le han caído de todos lados, se dice, esto está absolutamente poniendo en tela de juicio la libertad de expresión, y la libertad de expresión está expresada garantizada en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. O sea que, aunque quiera ser el emperador, aunque quiera que a los que no les conviene los descalifique y los quiere hacer desaparecer, no puede, pero lo peligroso es que asusta a la gente. Tanto es así que, por ejemplo, y ahí hago un pequeño desvío para que ustedes entiendan cómo funciona esto de las sanciones en Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela dice, le aplico sanciones económicas a Venezuela. No pueden hacer esto, no pueden hacer lo otro. Entonces, por ejemplo, le tranca el sistema financiero. No pueden usar una cosa que le llaman el SWIFT, que es el Es el sistema código internacional. Ajá. de operaciones internacionales, por el cual tú no podés ni enviar dinero ni que te envíen dinero. Automáticamente te corta eso. Pero encima, llama a todos sus países que él considera que son de alguna forma amigos o socios y le dice, tú no podés hacer negocios con esto. Pero como no le alcanza, vamos a suponer que, y esto es textual lo que estoy contando, vamos a suponer que en Venezuela, que tienen un problema con medicamentos, quieren comprar aspirina Bayer y van a ir a Alemania, que es donde la fabrican. Le escribe el Departamento de Comercio a la compañía sugiriéndoles que si bien no está nada mal que le venda a ese país que lo considera enemigo o lo que fuera, quizás en el futuro la situación podría cambiar y no sería un buen antecedente que le vendieran a un país que mañana podría estar en una lista negra. Entonces, automáticamente esto se practica y automáticamente cuando a Twitter le dice esto de que los quiere controlar, etcétera, etcétera, automáticamente le está mandando el mensaje, tené cuidado porque yo más adelante te puedo dejar sin hacer negocios. Es decir, la intimidación, y eso es una práctica que lo estamos viendo en toda América Latina. La práctica del lawfare, la práctica de meterle a Correa como 30 juicios, que si Correa no hubiera tenido la posibilidad de ser un ciudadano belga, estaría de repente de compañero de celda de Jorge Glass, es el mecanismo, es decir, es la intimidación, es o haces lo que yo quiero como yo quiero, o entras en la lista negra y el precio es absolutamente durísimo. Te voy a decir una cosa para que tú veas que también aquí está la otra cara de la moneda. Acá hay un intelectual en Estados Unidos que es famoso, que se llama Noam Chomsky, y Noam Chomsky es durísimo, durísimo, durísimo criticando al gobierno. Salió a propósito de esta situación del afroamericano George Floyd, que lo acaban de matar el lunes, a hablar de lo que es el racismo, la brutalidad policial y el manejo, la reacción del presidente Trump, y llegó a decir palabras textuales de Noam Chomsky: tenemos un gángster en la Casa Blanca. Y eso que se tilda es como una media 180 grados, venderse a estos grandes intereses que vienen desde aquí y traicionar al pueblo ecuatoriano dejándolo otra vez en la pobreza, en la miseria y sin esperanza. Es decir, para que tú veas cómo se arma esta telaraña de que en realidad está todo bien, pero si no haces las cosas como yo quiero, te doy un palazo tan fuerte como le están intentando hacer a Correa, para que nadie, como le están haciendo a Assange, al cual también vendió a Estados Unidos Lenín Moreno,
para que nadie se le ocurra de hacer lo que hizo Assange, que nadie se atreva a gobernar para la gente como hizo Rafael Correa, como hace Evo Morales. Todo eso tiene todo que ver con las mecánicas que se usan, y eso tiene que ver con la comunicación. Controlar los medios de comunicación, porque es como controlar las mentes. Y si tú controlas las mentes, controlar las masas. Y de ahí es donde, cuando Ecuador en pocos meses tiene la oportunidad de volver a la realidad, le van a tirar toda una campaña mediática desenfrenada con cualquier cantidad de dinero para otra vez hacer que todos que quieran defender a la gente sean los ogros y todos los que hunden a la gente sean los salvadores. Como decía Malcolm X, que los culpables aparezcan como inocentes y como inocentes aparezcan como culpables. Es preocupante. Sí, una cuestión más, Jorge, respecto a esto que se llaman las fake news o la desinformación. Yo en realidad no creo fake news porque si una noticia es falsa, no es noticia en realidad. Diría la desinformación. ¿Tú crees que el Internet, las redes sociales, eh, están llenas de desinformaciones? Esto de la rapidez, la inmediatez, a veces sin contrastar, sin verificar, incluso lanzar una información que luego se convierte ya en noticia. ¿Es así como se lo ve? ¿Cómo confrontar esta realidad? Yo creo que sí, que el fake news existen, las noticias falsas existen, y tanto existen que se organizan organizaciones para desacreditarte, organizaciones para lanzar una idea, una propuesta, o para dar la sensación de que hay apoyo detrás de lo que se viene a decir o se viene a anunciar. Hay un andamiaje, es decir, cuando tú pensás que, por ejemplo, fíjate una cosa que pasó hoy, estamos hablando de hace pocas horas, a las 2 de la tarde hoy, el presidente Trump en la Casa Blanca tenía que empezar una conferencia de prensa. Se pensaba que iba a hablar justamente de este tema del problema racial, el problema de Minneapolis, todo eso. No apareció a las 2 de la tarde. Cosa rara. Por ejemplo, 10 minutos, 15 minutos de retraso es algo normal. Eran las 2:40, es decir, 40 minutos más tarde y el hombre no aparecía. A las 2:20 estaba tuiteando. Estaba tuiteando contra la gente de Minneapolis, contra la comunidad negra, contra esto y lo otro. Quiere decir que el hombre no está en la Casa Blanca sentado con su teléfono celular tuiteando. Tiene una organización. Y esa organización exalta algo y desacredita lo que no le conviene. Y eso es la producción de fake news. Tanto es así que es lo que como te digo, le sacó la tarjeta amarilla Twitter 2 veces ya esta semana, porque está diciendo, por ejemplo, que votar por correo es falso, porque sabe que si votan por correo la gente pierde el Partido Republicano. Sale a decir que son unos matones la gente que manifiesta y pide que detengan al policía que mató al otro. Entonces, en realidad, lo complicado es que tenemos que aprender a vivir y de alguna forma elegir entre lo que pueden ser noticias y como tú dices, y lo que es desinformación, pero está suelta, está ahí. Y te pasa a ti, nos pasa a todos. ¿Te acuerdas cómo se llamaba el presidente de la Comisión Nacional Electoral de Ecuador, Juan Pablo Pozo. EXO? Tiene una frase que para mí realmente me saco el sombrero y dice, las redes sociales es el paraíso de los cobardes, porque ahí la gente tira absolutamente sin anestesia, tira la piedra y esconde la mano. Ahí te insultan, te desacreditan, dicen cosas que no es y esconden la mano. Entonces, si bien es una gran posibilidad de frenar entonces de poner la mano, tapar el sol con la mano de los grandes medios, es también un arma que se está usando para que gente que puede tener una estructura, que puede estar tuiteando indefinidamente, pueda, y tener gente atrás, pueda tener un impacto
mucho mayor. Yo recuerdo hace muchos años, porque yo he estado en esto ya llevo unos cuantos años, ¿te acuerdas que al dictador Pinochet lo arrestan en Londres y, En lo Londres, quiere, sí. Ujú. y pide justamente Baltasar Garzón que lo extradite en España? Inmediatamente, yo recuerdo que cuando yo informaba esto, me caían, pero sistemáticamente cualquier cantidad de tweets defendiendo que cómo iban a extraditar a Pinochet si Pinochet era la séptima maravilla del mundo. Y si tú te ponías a pensar, ahí reflejaba que los chilenos que estaban defendiendo a Pinochet en ese momento eran los ricos, eran los que tenían acceso a una computadora, a internet, a estar siguiendo las noticias y que de repente no tenían nada que ver con la opinión pública de la mayoría de los chilenos. Eso es, digamos, lo que tenemos una amenaza ahí porque lo que se refleja en las redes sociales no es representativo de todas las voces, sino de los más activos, de los más poderosos, de los que también les interesa otra vez inyectar en tu mente, manipularla para que tú pienses o reacciones de determinada manera. Muy bien, Jorge, ha sido muy agradable conversar contigo sobre diferentes temas que tienen que ver con la comunicación, con la geopolítica, con algo que nos apasiona sin duda. El futuro, tú eres optimista, yo también soy optimista, pero se vendrán momentos pero muy complicados, especialmente para los países de América Latina, entre ellos sin duda Ecuador. La crisis económica será fatal, lo que estamos viviendo apenas inicia, se vendrán más situaciones negativas, pero bueno, tenemos la posibilidad de al menos contarles a nuestros ahora usuarios que nos miran a través de las redes sociales, de la web, eh, contarles cosas diferentes y por eso te agradezco mucho por darnos este tiempo y conversar sobre estos temas. Yo te agradezco a ti, Marco Antonio, y me quiero ir sin antes decir una, no me quiero ir sin antes decir una cosa. Un grupo de ecuatorianos, acá no estamos hablando de un solo hombre, un grupo de ecuatorianos en 15 años hicieron por el pueblo del Ecuador lo que no había hecho nadie en los 200 años de historia. Y el pueblo del Ecuador tiene la oportunidad de apostar a un futuro mejor en pocos meses. No quedarse con los brazos cruzados, no dejarse manipular, no dejarse oprimir, no dejarse ponerse de lado, porque la oportunidad de cambiar está en las manos y en las mentes y en los cuerpos de cada uno de los ecuatorianos. Cada uno de nosotros hacemos nuestro propio destino. Existe la posibilidad, existe la alternativa de volver a seguir construyendo el Ecuador. Todos, no una persona, no un individuo, no nada. El grupo. Acá hay los antecedentes que en 15 años la calidad de vida de todos los ecuatorianos, probado por las estadísticas, cambió, mejoró. Solo una corrección, son 10 años, 10 Los, años que duró el todavía, gobierno. todavía fueron más rápido, Ah, perdón. bueno. Los Correcto. 15 años fueron en el país muy cerca que fue en Bolivia. Ah, bueno. En 10 años de la Revolución Ciudadana se hizo lo que no se hizo en los 500 años de que llegaron los españoles y los 200 años de historia del Ecuador. La oportunidad existe, nosotros construimos nuestro propio futuro, no nos dejemos avasallar. Muy gentil, Jorge, un abrazo. Un abrazo grande, Marco Antonio, gracias por tu invitación. Gracias.